Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre política puertorriqueña y actualidad. Como siempre, les agradezco que se unan a nuestro canal de YouTube, Profesor Ángel Rosa. Nos pueden ver también en Facebook, en el fanpage Profesor Ángel Rosa. Y estamos en las plataformas de podcasting como Spotify y otras, donde ya se puede también disfrutar del vídeo y del audio de nuestro podcast. Bueno, he debatido mucho si hago un episodio para darle continuidad a lo que ha sido la comidilla de estos días, que es la guerra nuclear entre la gobernadora Jennifer González y presidenta del PNP y Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado. Pienso que llega el momento en que las controversias agotan su contenido real de argumentos y por lo tanto los ámbitos del análisis. Es decir, el analista o el comentarista no puede estar inventando historias para entonces tener algo que decir. Nuestro trabajo es desmenuzar y tratar de descomponer para el entendimiento de las audiencias las historias que trabajan los periodistas y que protagonizan los funcionarios políticos, ¿no? No es al revés. Por lo menos así yo lo veo. Pero creo que esta vez amerita un episodio en el que podamos aquilatar lo que ha pasado aquí. La gobernadora Jennifer González el jueves, temprano por la mañana, retiró dos nombramientos adicionales, uno de su gabinete en la persona de la secretaria del Trabajo y el otro de una oficina regulatoria, el comisionado de seguros de Puerto Rico, y retiró también unas nominaciones a la judicatura que había enviado y que aparentemente pues estaban atoradas en el Senado y tenían problemas. Eso le ha añadido al impasse entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats, pues 2 o 3 decibeles más, porque la acción profiláctica de la fortaleza, retirando los nombramientos, era evidente que al comisionado lo iban a colgar. Tomás Rivera Chats ya había dicho que no tenía los votos, y el nombramiento de la secretaria estaba atascado y no había recibido ningún tipo de atención conducente a su confirmación en el Senado. Así que la gobernadora actuó un poco preventivamente, pero a la misma vez genera la percepción de que ya está en la etapa en la que retira en grupo nombramientos porque ve en el Senado una fuerza de obstaculización a la composición de su equipo de trabajo. Entonces, la tentación en el análisis de esto es a uno irse por las ramas de si el Senado tiene poder para lo que está haciendo, la fortaleza no coteja los nombramientos, que esa es la fácil. Pero yo he tratado de con ustedes indagar un poco más a fondo de qué es lo que está pasando aquí, porque veo que nadie quiere hacer el análisis que es obvio. Y por eso les he dicho que aquí hay, detrás de esa guerra, hay una pelea entre los personajes oscuros, grises, que mueven realmente las decisiones principalmente de contratos en el gobierno de Puerto Rico, que son los cabilderos. Y Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, que es un cabildero, ha estado aprovechando su presencia en el gobierno para beneficiar a los clientes de la firma de cabilderos que hasta diciembre él tenía o era de su propiedad junto con su esposa. Pero eso no es porque yo quiera defender a Francisco, que no es mi amigo ni mucho menos, y nunca he conversado realmente con él. Eso es lo mismo que hacía, por ejemplo, en la administración de Pedro Pierluisi otra gente, o que hacía en la administración de Ricardo Rosselló, pues Elías Sánchez y otros. Porque en el fondo, aunque cueste decirlo, eso es lo que hay detrás de las peleas del poder y de las luchas por eh, promover candidaturas en los partidos políticos, principalmente en los partidos que gobiernan. Yo decía en una columna en el periódico El Nuevo Día en estos días que todos los gobernadores tienen sus cabilderos favoritos
que son los que controlan la repartición de contratos, y yo le llamo eso el bacalao gubernamental durante su estadía en Fortaleza. Todos de los dos partidos políticos, y tan ancestral como desde los tiempos de Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón. Lo que pasa es que nunca había ocurrido que un cabildero asumiera la jefatura del gabinete gubernamental y por lo tanto levantara de la comunidad de cabilderos la incomodidad y sospecha de que se va a repartir todo el bacalao y ellos van a quedarse afuera. Y los cabilderos invierten en los candidatos políticos para luego tener ese tipo de accesos, y lo menos que esperan es que haya una repartición igualitaria o más o menos justa, por decirlo de alguna manera, de ese bacalao. Bueno, no tardó mucho en que la movida de la gobernadora se percibiera como, en efecto, yo creo que tiene unos ribetes, ¿no? De que aquí hay una crisis. Los nombramientos no dan el grado. El Senado aprovecha esa deficiencia de Fortaleza, provoca la postura y además van tras la figura de Francisco Domenech. Y el viernes, el vicepresidente del Senado, el senador Carmelo Ríos de Bayamón, dio una entrevista exclusiva al periódico El Vocero en la que habla de este impasse, de esta crisis entre Fortaleza y el Ejecutivo, que a mí me es muy curioso porque todos ellos niegan que haya problemas, todos ellos niegan que estén en crisis, pero todos ellos hablan de la falta de comunicación. Jennifer hablaba de la pelea, de las peleas innecesarias. Rivera Chats, el presidente del Senado, hablaba de los nombramientos y de los backgrounds mal hechos. Que por cierto, la gobernadora Jennifer González dio unas expresiones de prensa el viernes en las que básicamente aceptó que los background checks no sirven, y además dijo que ellos habían contratado a un exfuncionario federal para trabajar los backgrounds y se le había pagado por ese trabajo, los background checks, ¿no? Las indagaciones del pasado de los nominados. Y cuando la periodista Silvia Verónica Camacho le preguntó, bueno, pues no sirvieron, dijo, bueno, hay cosas que no han salido, hay cosas que funcionan y que no, o sea, no sirven. Pero ese no es el tema. Carmelo le dice al periódico El Vocero que en efecto hay un problema de comunicación, que la comunicación no está fluyendo, creo que se ve desde un avión, y lanza esta propuesta a la que le llamó un emplazamiento amistoso. Yo no sé, nunca había escuchado de emplazamientos que sean amistosos. Los emplazamientos son contenciosos porque se trata de la comunicación de alguna acción legal contra una persona. Pero él usó ese ejemplo y dijo que era un emplazamiento amistoso, una especie de consejo para que la Fortaleza y la gobernadora, en vez de someter los nombramientos y que a los senadores les tomaran por sorpresa, pues que los consultara antes de hacerlo con el Senado, para que el Senado le pudiera decir, bueno, aquí sí, con este no. Nuestra unidad investigativa encontró esto de ese, cosa que es irreal porque además no funciona así. Si cada vez que va a hacerse un nombramiento hubiera que consultar al Senado para que la unidad investigativa del Senado le haga el trabajo a la oficina de nombramientos de la Fortaleza, pues estaríamos indefinidamente esperando las nominaciones, porque tampoco es que la unidad investigativa del Senado sea una maravilla de la eficiencia, ¿no? Pero bueno, lo que está planteando Carmelo básicamente es, tú ya no tienes poder, nosotros creemos que tú debes cogobernar con nosotros y somos del mismo equipo, somos del mismo partido, sométenos a nosotros las nominaciones para nosotros darte el clear de quién tú vas a tener o no en tu gabinete. Y eso pues obviamente es políticamente irreal. Ningún gobernador va a aceptar eso. No digo yo Jennifer González, que además ha demostrado ser muy cabezadura en este tipo de cosas, sino ningún gobernador. Imagínense ustedes a Hernández Colón pidiéndole permiso a Hernández Agosto para nombrar, o a Carlos Romero Barceló pidiéndole permiso a Luis Ferré, que era el presidente del Senado de PNP en aquel momento, para nombrar. Eso no funciona así. Tampoco lo hizo Pedro Rosselló con Bobby Resach, ni ninguna de esas relaciones que han existido. Pero, curiosamente, ese mismo día que se publicó la entrevista de Carmelo, la gobernadora fue
y compareció públicamente y le contestó a Carmelo sus expresiones a preguntas de la periodista Silvia Verónica Camacho, y además indagó un poco más, porque Silvia le preguntó por las denuncias que se han hecho de que la gobernadora González, cuando llama y trata de cabildear con los senadores por sus nominados, y los senadores no ceden a la nominación o a los argumentos que la gobernadora les está presentando, la gobernadora les tira el teléfono. Eso ha dicho, no solamente se ha dicho públicamente, sino que han dicho senadores del PNP, entre ellos Carmelo, por lo bajo. No lo han dicho públicamente, pero lo dicen en lugares públicos para que el mensaje llegue. Y la gobernadora le contestó las dos cosas a Carmelo. Vamos a verlo, vamos a ver qué fue lo que dijo. Yo no voy a caer en eso. Hay mucha gente, le encanta sembrar cizaña, le encanta la discordia, le encanta hacer expresiones. Fíjense, ¿no? Cómo la gobernadora dice que lo que hay aquí es una, un intento de sembrar cizaña y básicamente que sugiere que esto es gente que está tratando de llamar la atención pública. Quiere decir que la guerra no ha terminado y que el nivel de la guerra no ha bajado, porque habrá que ver con qué el Senado va a contestar la semana que viene, en que todavía van a haber algunos temas. Pero, miren, la fortaleza sabe que está herida y que está herida profundamente en la proyección pública de estos primeros 6 meses de gobierno, y han tenido que crear toda una estrategia de control de daños o de damage control para tratar de salir de la crisis de los nombramientos y de proponer ante la opinión pública otros temas, a ver si salen de eso. Y han sacado al zar de la energía, Josué Colón, a hacer unas giras por las plantas generatrices y hacer declaraciones sobre si se va a ir la luz o no cuando comience la temporada de huracanes. De paso, ahí nos enteramos que el asunto de las barcazas para generar electricidad temporalmente se fue a pique y no va a ocurrir. Estamos dependiendo de dos compañías que puedan suplir generadores terrestres en los próximos meses. Además de eso, han sacado a la secretaria del DACO, a la licenciada Valery Rodríguez, a hacer unos operativos por los parkings de la zona metropolitana y amenazar con multas y otra serie de cosas para demostrar, ¿no?, que hay gestiones en la gobernación o en el Ejecutivo a favor de los ciudadanos. Y han hecho lo indecible por cambiar el tema, excepto que la gobernadora no deja de hablar de esto cuando los periodistas le preguntan. El último intento fue sacar al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, a convencer a la opinión pública de que lo que está pasando no es nada inusual, que esto son cositas que pasan cuando se está tratando de organizar una administración en lo que la gente le coge el piso a la relación y a las funciones del gobierno, que eso pasa en todas las administraciones, que no hay por qué, que es una cuestión de ajustar aquí y allá unas tuerquitas y todo va a funcionar. Porque tienen que hablarle a los del PNP, que tienen un poco de intranquilidad y desasosiego con lo que está pasando entre su liderato máximo peleándose a muerte. Bueno, evidentemente todo eso es tratar de marear la perdiz, dirían en España, ¿no? Pero en esas entrevistas y en la entrevista que le hicieron a Ramón Luis, una que yo escuché por radio, creo que fue en el programa del amigo Ferdinand Pérez por Noti1, a mí me quedó claro por las preguntas que se le hacían que el objetivo del Senado, el objetivo de Tomás Rivera Chats, el objetivo de los cabilderos que tiene detrás Tomás Rivera Chats y a los que obviamente protege, es tumbarle la cabeza a Francisco Domenech. Y hasta que Francisco Domenech no salga de la administración de Jennifer González, no va a haber paz. Yo creo que eso me queda claro. Yo no sé si ellos lo entienden o no. También me queda claro que Jennifer González no está en esa página porque debe mucho a Francisco en términos de las campañas políticas y de que han
enfrentado. Francisco ha sido una pieza clave, no solamente en las estrategias, sino en levantar el dinero para esas campañas como cabildero. Y ella no está en esa no es la página en la que en este momento está Fortaleza. Fortaleza va a insistir y va a proteger la permanencia de Francisco, mientras que Rivera Chat va a subir la intensidad de la guerra porque el objetivo es desaparecer al cabildero Francisco Domenech de la dirección del gabinete gubernamental, porque eso es percibido por otros cabilderos, mayores o menores, cabilderos, cabilderitos, como que le come todo el país y no hay bizcocho para un grupo. Y esa pelea es la que todavía, evidentemente, no ha alcanzado el nivel de la tregua. Seguimos mañana.